La herencia del tiempo. La leyenda de las joyas temporales. Capítulo 1. La prueba. Aquella mañana hacía más frío de lo normal. Se estaba acabando el verano y el otoño y el frío estaban cerca. Shaun abrió los ojos y miró el reloj. Eran las 7:05. Se empezó a levantar de la cama poco a poco hasta incorporarse. Aunque mayoritariamente reinaba el silencio, se podían escuchar algunos pájaros provenientes de la calle. Miró por la ventana. El sol ya se podía ver en el mismo lugar de cada día, encima del horizonte. Su habitación no era muy grande. Había una cama en un costado, junto a la pared. Al lado había un escritorio con un pequeño armario justo a los pies, donde guardaba ropa. Finalmente, había una estantería encima con algún libro y un par de fotos. Se dirigió hacia la cocina para hacerse el desayuno. El pasillo era largo, conectaba con todas las habitaciones. La puerta de la habitación de sus padres estaba medio abierta y podía ver a mamá, que aún dormía. Por otra parte, papá ya debía haberse ido a trabajar a la fábrica, donde la mayoría de gente se ganaba la vida. Mientras desayunaba, fijó la mirada en las fotos que tenía en la cocina. No había muchas, debido al elevado precio que costaba poder imprimirlas. En todas las que había colgadas salían los 3 miembros que formaban la familia, la mayoría de cuando era pequeño. Las miraba cada mañana, ya que le relajaba y ayudaba a dejar la mente en blanco. Después preparó la mochila y se fue a clase. Durante el trayecto se cruzó con un par de guardias del gobierno. Los había en todas las ciudades y pueblos, ya que el gobierno lo quería todo muy controlado y tranquilo. Tenías que ir con mucho cuidado, porque si los molestabas de cualquier manera, te podía caer una buena. Se encontró con un amigo, Charlie. Le conocía desde pequeño y siempre iban juntos a clase. Le saludó Charlie. ¡Qué cara que me llevas! Se te notan las ganas de estudiar, continuó él. Lo mismo digo, respondió Shaun con sarcasmo. Y continuaron caminando hacia el instituto. De camino se les unieron Sarah y Nathan, otros compañeros de clase. La mayoría de sus amigos eran más decididos y sociables que él, sobre todo Charlie. Shaun era un chico muy reservado y tímido. No era de los que les gustaba llamar la atención. Prefería siempre estar al margen. Era más de escuchar y dejar hablar a los demás, sobre todo si no les conocía bien. Solo hablaba mucho con los amigos de más confianza. A diferencia de él, Charlie era el típico chico decidido a quien siempre le gustaba hablar y no tenía vergüenza de esconder nada. Por su parte, Sarah era una persona en quien siempre podías confiar. Siempre te ayudaba cuando se lo pedías. También era muy inteligente y deducía las cosas muy deprisa. Nathan, en cambio, era un chico muy lanzado, movido y precipitado, pero siempre podías confiar. Hablaron de temas muy variados durante casi todo el trayecto, pero, justo antes de llegar, se encontraron con 2 guardias que estaban con una persona de unos 50 años. La estaban pegando y haciendo preguntas al mismo tiempo. Toda la pandilla se quedó sin palabras. No entendían lo que estaba pasando. Los golpes eran continuos. Sin embargo, esa persona tenía un aspecto enfermizo. Se quedaron mirando esa escena a distancia. El hombre que estaba en el suelo gritaba y suplicaba que pararan con una voz entrecortada. De repente, uno de los guardias se volvió hacia ellos y les llamó la atención. Vosotros! ¿Qué estáis mirando? Gritó ese hombre. ¿Que también queréis recibir o qué? Tras decir aquello, todos quedaron impactados sin saber qué decir o hacer. Lo sentimos mucho, no queríamos molestar, dijo Charlie con voz entrecortada. A continuación, el otro guardia llamó la atención a su compañero. Déjalos, que tenemos trabajo. Aún tenemos que encargarnos de este. Después, los 2 guardias se fueron con aquel hombre. Nadie osó decir nada hasta llegar al instituto. Cuando estaban en clase, Nathan sacó el tema. ¿Qué creéis que le pasaba?, preguntó ansioso. No lo sé, pero lo que le estaban haciendo era muy raro. Y además, aquel hombre no tenía muy buena cara, dijo Sarah. Hombre, tras la paliza que le estaban metiendo... No me refiero a eso. Lo que quiero decir es que parecía enfermo. Que tampoco sabemos qué puede haber hecho, pero una persona que no se encuentra bien... Sí, es muy raro, terminó respondiendo Nathan. Shaun, ¿tú qué...? No pudo terminar la frase, ya que el profesor les llamó la atención. ¿Podéis hacer el favor de callar? ¿O preferís que os eche de clase?, dijo intimidatoriamente. Después de aquello,
Todos callaron inmediatamente. Del mismo modo que los guardias, los profesores también estaban controlados por el gobierno, y su carácter era igual de desagradable. Como siempre, las clases se hicieron muy largas, y cuando concluyeron, todos se marcharon a casa. Shaun y Charlie se fueron juntos. Estaban tan impactados por lo ocurrido que ninguno de los dos se atrevió a decir nada. Cuando Shaun llegó a casa, seguía muy pensativo. Durante toda la tarde no pudo quitarse de la cabeza lo que había pasado. ¿Por qué estaban pegando e interrogando a aquella persona en medio de la calle? Cuando llegó la hora de la cena, seguía igual y mamá lo notó. «Shaun, ¿te encuentras bien? Estás muy pensativo», preguntó ella. «Sí, estoy bien. Es que hoy por la calle hemos visto algo muy extraño», empezó Shaun. «¿De qué se trata?» «Hemos visto dos guardias pegando a una persona, y mira que ya es normal que lo hagan a veces, pero esta vez era diferente. Más exagerada de lo normal. Aquella persona que pegaban parecía enferma, pero no sabría decir de qué». «¿Enfermo, dices?» Mamá y papá se miraron sin decir nada más, y Shaun notó algo extraño en su reacción. «¿Pasa algo?» Nada, no te preocupes». Mamá forzó una sonrisa y cambió de tema. El resto de la cena fue un poco incómoda. No hablaron de nada más, y Shaun no se atrevió a sacar ese tema de nuevo. Shaun se fue a dormir más temprano. No se podía sacar de la cabeza aquella imagen. Y se seguía preguntando por qué sus padres se habían comportado de aquella manera después de haberles dicho lo que había sucedido. ¿Había alguna relación? O es más, ¿sabían algo sobre lo que había pasado? Al día siguiente se levantó más temprano, a las 6:30. Los rayos del sol se filtraban por la ventana hasta llegar dentro de la habitación. Comenzó a levantarse de la cama hasta incorporarse. Aquella mañana no se sentía muy cansado, ya que no tenía sueño. Mientras comenzaba a activar todos los sentidos, oyó una voz, la de mamá, que estaba en el teléfono. Se acercó poco a poco. Lo que oyó era muy extraño. «¿Crees que nos mintieron? ¿Sigue habiendo?», dijo mamá. Shaun se sorprendió mucho. «¿Mentir? ¿Seguía habiendo? ¿A qué se refiere?». Era muy extraño y, aparte, aquellas horas para llamar no eran normales. Cuando ella lo vio, colgó enseguida. Se quedó observándolo de pies a cabeza. Después, se le acercó lentamente mientras le clavaba la mirada. «¿Cuánto rato hace que escuchas?». «Me acabo de levantar y te he oído hablar, así que he venido hasta aquí. ¿Por qué lo preguntas?». Mamá lo miró fijamente. No entendía qué pasaba. ¿Qué era tan preocupante que provocara tal reacción? Decidió dejarlo y se fue a hacerse el desayuno. El tiempo restante, antes de marcharse al instituto, se le hizo muy incómodo y lento. Mamá no había salido de la habitación desde entonces y seguía sin entender qué le pasaba. Cuando fue la hora, cogió todo y se marchó. Se encontró con Charlie en el lugar de siempre y se saludaron desde lejos al cruzarse las miradas. Cuando fueron suficientemente cerca, al ver la cara que hacía, Charlie no pudo evitar preguntarle qué le pasaba. «¿Estás bien?» Sí, estoy bien», respondió él. «¿Seguro?», insistió Charlie. «Tu cara dice lo contrario». Se quedaron mirando fijamente y Shaun no pudo evitar contarle lo sucedido con mamá. «Ayer por la noche expliqué a mis padres lo que pasó con los guardias y aquel hombre tan extraño», dijo finalmente. «Ah, ¿y qué?». «Pues que después de explicarles todo lo que pasó, se quedaron parados y se comportaron de una manera muy extraña, como si supieran algo. Y encima, hoy mi madre estaba llamando a alguien muy temprano y cuando me he acercado ha colgado al verme». «¿Ah, sí? Qué extraño. Ayer yo también hablé de esto con mis padres y cuando acabé de hablar también pusieron caras de sorprendidos. En un principio no le hice caso, pero ahora que también lo dices tú, no puede ser coincidencia. Algo pasa que no nos quieren contar», terminó de decir. «Sí, algo pasa, pero por ahora no podemos hacer nada. Mejor vayamos tirando». Ambos continuaron caminando hasta llegar al instituto. Todo parecía normal hasta que vieron algo muy extraño. En la entrada del instituto había unos 5 o 6 personas vestidas de blanco y con máscaras. Los hicieron poner en fila, uno tras otro. Por alguna razón, algunos entraban directamente y otros no. Ellos tardaron 10 minutos hasta que fue su turno. Al entrar por la puerta, se les acercó un hombre. «Sentaos aquí», dijo señalando unas sillas. A continuación les pidieron que pusieran los dedos encima de una especie de palo. No sabían para qué servía, pero lo descubrieron pocos segundos después. Shaun notó un pinchazo y justo después un color rojizo que le salía del dedo. Les estaban tomando muestras de sangre, ¿pero por qué? No le encontraba sentido. Cuando terminaron, el hombre gritó que pasara al siguiente, y ellos se fueron directos a su clase. Cuando llegaron, todavía faltaba la mitad, así que tuvieron que esperar un rato más.
Había un profesor esperando y les obligaba a estar en silencio. Finalmente, cuando ya estuvieron todos, comenzaron las clases. Fueron las 3 horas más extrañas que nadie había pasado nunca. Todo el mundo tenía cara de no entender nada. Lo que había pasado no había ocurrido anteriormente. Cuando finalmente terminaron las primeras 3 horas y llegó la hora del recreo, todo el mundo se juntó para hablar sobre lo que estaba pasando. Se les unieron Dylan, Jessica, Kate y Niall. ¿Habíais visto nada igual?, empezó Nathan. Pues la verdad es que no, respondió Jessica. Yo sí, dijo Niall, pero no era en un instituto. ¿Alguien se ha fijado en que solo nos hacían la prueba a los mayores de 16 años? Dijo Sarah. ¿Ah, sí?, gritó todo el mundo. Yo sí, dijo Dylan. A todos los chicos menores de 16 los dejaban pasar, pero al resto nos hacían aquella prueba. ¿Desde cuándo el gobierno se preocupa tanto por nosotros?, dijo con sarcasmo. Por lo que yo recuerdo, desde nunca, dijo Shaun. Todos siguieron hablando sobre el tema hasta que fue la hora de volver a clase. Durante una de las clases, un alumno se atrevió a preguntar a un profesor por qué les habían hecho aquella prueba. Al oír aquello, el profesor se lo quedó mirando con cara de enfado. ¿Y a ti qué te importa?, replicó de mal humor. Bueno, es que no lo habíamos hecho nunca y... El profesor lo cortó de un grito. Si vuelves a sacar el tema, te echo fuera, le amenazó el profesor. Y eso va para todos. Perdón, dijo aquel alumno con voz temblorosa. Al terminar esa escena, el profesor siguió dando clase como si no hubiera pasado nada. Después, Shaun y Charlie se fueron juntos a casa. Siguieron comentando lo sucedido durante todo el camino. Hablaron sobre lo que había dicho Sarah del límite de edad al hacer las pruebas, y la reacción del profesor al preguntarle sobre eso. Cuando llegó a casa, mamá le estaba esperando en la puerta. Parecía preocupada. ¿Qué tal?, preguntó ella. Bien, respondió Shaun confuso. ¿Por qué lo preguntas? He oído que te han hecho alguna prueba, siguió ella. Pues sí. ¿Y de qué iba? Solo nos han sacado muestras de sangre, respondió Shaun. A continuación, mamá se fue hacia la cocina. Su comportamiento seguía tan extraño como el día anterior. ¿Por qué estaba tan preocupada? Era cierto que los últimos 2 días habían pasado cosas bastante raras, pero para llegar a esos niveles de preocupación lo veía muy exagerado. Cuando llegó papá, por la noche, también parecía un poco preocupado, pero no se le notaba tanto como a mamá. No hablaron mucho en toda la cena. Después, cuando Shaun se fue a dormir, pudo oír cómo sus padres hablaban bien flojito. No pudo entender casi nada, pero de entre todo sacó algunas frases. ¿Crees que les están haciendo las pruebas para detectar si lo tienen?, dijo mamá. Esperemos que no sea nada más que unas pruebas de seguridad, dijo papá. Esperemos que sí, concluyó mamá. Finalmente, ellos también se fueron a dormir. Shaun tenía muchas cosas en la cabeza. No entendía la preocupación de sus padres. Solo les habían sacado sangre. ¿No tendría nada que ver con lo que pasó con los guardias del otro día? Le costó más de lo que hubiera querido, pero finalmente se durmió.